Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Orihuela. En la tarde del día de hoy voy a hablar sobre lo que es el arroz, sus orígenes y demás características que existen a través de su historia. Aquí vamos a poder ver lo que es el contexto del arroz, también sus orígenes, métodos de cultivos iniciales, expansión global, regiones arroceras aquí en el Perú, sus características en las zonas arroceras, los tipos de arroz, los factores que influyen en la calidad del arroz y la importancia económica alimentaria. Y bueno, también como punto adicional, las tendencias modernas que existen alrededor del arroz. En este punto, para poder iniciar, estamos tratando de ver lo que es el contexto. El contexto da que el arroz es uno de los cultivos más antiguos y fundamentales para el ser humano, al inicio de su historia hasta la época actual. Tiene un desarrollo tanto en las culturas antiguas, grecias, romanas, y fue expandiéndose por todo el mundo. Si bien tiene un origen en el mundo asiático, en la época asiática, tiene también lo que es una parte en la India, por lo que esto se denomina que fue originado en el Valle Yangtze en China, y por los antiguos agricultores descubrieron estas especies de granos subacuáticos o acuáticos, ya que crecen en abundantes arrozales con agua, por lo cual fueron transcurriendo los años y fue creado, o bueno, cosechado por así decirlo, en esta región, tanto Asia como en la parte de India. Y el nombre científico que se le puede brindar a esta planta es de Oryza sativa. Es un proceso que lleva años cultivándose, que fue pasando de país en país mediante lo que son tradiciones inmigrantes y viajes que se hacían alrededor del mundo, llegando a la zona y pasando de zonas a zonas, fue creciendo y llegando a lo que el día de hoy se conoce como uno de los arroces más importantes a nivel mundial. Bueno, en este caso, que sería el arroz. Los orígenes, como lo indicabas, y como mencionaba, su origen radica en Asia y al noreste de India, y más o menos en el río, en el valle Yangtze de China, fue donde se pudo crear o cosechar y ver por primera vez este arroz. Los métodos de cultivos iniciales, como lo mencionaba, estos se cultivan inicialmente en áreas de aguas bajas y en campos inundados. Este método es conocido como cultivo en arrozales. Al poder verificar esto, que son los cultivos en arrozales, vemos que hay una gran cantidad de agua que se menciona en lo que es esto. Por lo que, al ser este en el sudeste de China, tenía un método originario de ellos. Perfecto. Y bueno, los antiguos agricultores descubrieron, adicional a la que es el arroz, la Oryza sativa, otras especies que venían aparte de ella, que son la japónica, etc. En este caso, siempre se cultivó al inicio en aguas bajas y en campos inundados. Este método es conocido como cultivo en arrozales, como lo había mencionado, y permite a la planta del arroz poder crecer en condiciones de agua controlada, que es fundamental para su desarrollo. Al poder ser estanques, esto hace que, como bien lo mencionaba, el agua sea controlada, o sea que haya un manejo de lo que es cuánta agua está en el campo, cuánta agua se va a ir, la salinidad, la productividad, todo lo que tenga que influir en lo que es este arroz. Luego bajamos a lo que es la expansión global. Como lo mencioné, se expande por el mundo a través de rutas comerciales y migraciones. Entonces, desde sus orígenes en Asia, el arroz se extendió gradualmente a varias partes del mundo, como lo mencionaba, a través de las rutas comerciales y las migraciones. Y durante la antigüedad, los comerciantes y exploradores llevaron el arroz a lugares como el Medio Oriente, el Mediterráneo y al norte de África. En la Edad Media, los árabes desempeñaron un papel importante en la difusión del arroz y el cereal, que se introdujo en Europa, donde se cultivó en regiones cálidas y húmedas. Ya luego, con la expansión o colonización de los españoles a la parte de América, fue donde este arroz también llegó hacia nuestro continente. Entonces, aquí en el Perú, ya una vez asentado lo que es el arroz, también podemos tener lo que son regiones arroceras. Y en este caso, las regiones arroceras del Perú se dividen en tres, o hasta en cuatro, que se cultiva principalmente en la costa norte, en la costa central y sur, la selva y algunas partes de la sierra. Entonces,
Al poder ser esto, denomina gran parte de lo que es el Perú, se cultiva en esas zonas principalmente. En la costa norte se prioriza en Piura, Lambayeque y La Libertad, que son las mejores regiones debido al clima favorable y sistemas de riegos eficientes que tienen en esta zona. En la selva serían San Martín y Ucayali, que destacan también por sus condiciones climatológicas y suelos fértiles, que se aprovechan la cosecha de arroz en esta zona. Y en la sierra sería en Cajamarca, aunque en esta parte, como lo mencionaba, se cultiva en menor cantidad, pero también es una parte importante arrocera en el Perú. Las características de las zonas arroceras, que serían clima, suelo y los sistemas de riego. Para que el arroz pueda ser un producto cosechable y bueno, hay varias cosas que son importantes, que en este caso serían el clima, ya que este producto solo puede crecer un sistema cálido, y también las condiciones que este tiene. Y las condiciones costeras de la selva, como lo mencionaba, tienen una condición cálida, por lo que permite el cultivo del arroz. Y en muchas zonas también dependen del sistema de riego, que sean eficientes para controlar el suministro de agua, que es esencial para el cultivo del arroz. Para esta parte, el cultivo del arroz, al tener tantas variantes, también tiene lo que es parte de productos, que serían los tipos de arroz cultivado, tanto de alta calidad como de baja calidad. En este caso, los de alta calidad serían arroces aromáticos, como el de jazmín o el basmati, el arroz de grano largo superior, que también es un arroz de alta calidad, el arroz integral, que es el que conserva el salvado y el germen, siendo más nutritivo. Los de baja calidad serían el arroz de grano corto, que es como el arroz chuncho, como se le dice, el arroz corto o redondo. El arroz partido, que se utiliza más que nada para alimentar a los animales. Aquí también hay factores que influyen en la calidad del arroz. Estos factores son los métodos de cultivo, el procesamiento y la conservación de este mismo arroz que se pueda llegar a hacer. La importancia económica y alimentaria del arroz. El arroz es un alimento básico y el cultivo es vital para la economía agrícola en el Perú, proporcionando un empleo e ingresos a muchas comunidades rurales y también a muchas empresas que se puedan llegar a tener. Las tendencias modernas indican que el arroz es un cultivo orgánico y se desarrolla en variedades genéticas que modifican para el valor nutricional de cada uno de estos. Eso sería todo de mi parte, una versión resumida. Muchas gracias por su tiempo.